Buenas tardes. Hoy os presento un balneario ucraniano, un centro de aguas curativas que se llama Truskavets, desde 1827. Aquí veis algunos edificios, son edificios antiguos de los principios del siglo XX que servían como de vilas o de caseríos donde se alojaban los que venían aquí a curarse con aguas, digamos, con propiedades especiales. Esa ciudad está a 90 kilómetros del Lviv y es un balneario famoso tanto en el Imperio Austrohúngaro como después en la Unión Soviética, ¿no? que se han creado. Esto es un edificio también antiguo, a principios del siglo XX, cuando todavía pertenecía al Imperio Austrohúngaro y luego a Polonia, ¿no? Entonces, una ciudad muy acogedora, pequeñita, peatonal, con unas callecitas así que se entrelazan, que no se sabe ni dónde empieza una ni dónde termina otra. Y simplemente os quiero enseñar esa parte de Ucrania que está cerca de Polonia y también ha entrado en el imperio de Galicia antes del siglo XIV y luego entró en lo que era pues el imperio polaco, luego el reinado de Drohobych, es otra ciudad que está a 15 kilómetros. Aquí vemos la plaza central con un mercadillo atrás y ahora vamos a entrar a un parque, que es el parque enorme, es un bosque, casi bosque-parque, que está en el centro de la ciudad, es un sitio súper agradable. Entonces os estoy enseñando cómo es y voy a explicar de paso esa parte que algunos me preguntáis, la parte de los colaboradores y traidores y la parte de los nazis. Como Ucrania, como un país entero en los territorios aquí os enseño una casita que es el monumento arquitectónico del principios del siglo XX y era antigua fuente de aguas minerales que ahora pues está cerrada, pero lo conservan así como una casucha de madera, está en pleno parque, como veis, y hay muchas, no sé, una decena o incluso más en el territorio de todo el parque. Bueno, aquí habrá menos gente. Pues nada, quería explicar un poco que Ucrania, antes del año 1940, se dividía en dos partes, y una hacía parte de primero Imperio Austrohúngaro y luego Polonia. Y los soviéticos han invadido, como sabéis, que Stalin y Hitler se repartieron Europa en 39 y esa parte de Ucrania que pertenecía a Polonia se quedó en las manos de Stalin, que la invadió. Pero incluso antes del año 39, aquí había un movimiento, digamos, ucraniano de liberación. Y había mucha gente que crearon el ejército, la así llamado Organización Ucraniana de Nacionalistas y el Ejército Rebelde Ucraniano, o UNUPA, dos organizaciones. Entonces, antes del año 1939 luchaban contra los polacos y después empezaron a luchar contra los soviéticos, ¿vale? Entonces, como los soviéticos eran brutales y hacían muchísimas represalias, fosas comunes, fusilaban a toda la gente en esos territorios, hay incluso prisiones. Entonces aquí la historia era muy sangrienta y repentina, ¿no? De repente vives en un estado, luego te invaden unos bárbaros, ¿no? Y empiezan a imponer sus reglas. Y entonces en esos territorios había muchos movimientos, digamos, de guerrilla, que a veces pues se juntaban, se iban a la montaña, a los Cárpatos, y vivían ahí. Yo creo que los últimos representantes fueron capturados por los soviéticos ya después del año 55, si no me equivoco,
¿vale? Entonces, muchos años después de la Segunda Guerra Mundial estaban todavía escondiéndose por ahí. Entonces, claro, era gente que luchaba tanto contra unos como contra otros y por su propia libertad, ¿vale? Y por eso los soviéticos los tacharon de nazis y los tacharon de traidores, porque no querían hacer parte del imperio soviético. Y aquí he descubierto un monumento a uno de los representantes de OUN UPA, que se llama, ahora os lo enseño, ¿veis? Tiene una gorra típica de OUN UPA, así con una, ¿cómo se llama? Se me acuerda, Roman Rizhniak, y el seudónimo era Makomatsky. Entonces murió en el año 48, ¿vale? Pero durante todos esos años de la guerra luchaba contra los soviéticos. Y era curioso porque él, como se dice, otra vez reclutó. ¿Os acordáis que os preguntaba una palabra? ¿Cómo es hacer a alguien agente? A la mujer del general soviético, creo que se llamaba Samburov o Saburov, se llamaba Nina, no sé cómo la reclutó, pero ella le pasaba un montón de información para evitar pues, los cercos, las trampas que tendían a los guerrilleros, para salvarles de las prisiones. Toda la información que conocía su marido, este general, la mujer se lo pasaba. Y gracias a esto se han podido escapar, dicen que centenas o incluso miles de ucranianos que vivían en esta zona. Incluso capturaron a aquel general y soviético y lo cambiaron por 200 prisioneros de la guerrilla liberadora ucraniana, ¿vale? Y era una de las primeras y muy raras operaciones de esa índole, cuando a un militar lo intercambiaban por tantas personas y lo hicieron en la Unión Soviética. Entonces, como aquí Alemania, cuando entró en el año 41, se veía incluso como una fuerza liberadora de los soviéticos, ¿eh? Y mucha gente se alegró porque tras más de un año del terror soviético, que era brutal, pues se alegraron al ver los alemanes, porque pensaban que los alemanes les iban a devolver una vida digna que tenían antes de llegar los soviéticos. Por eso los rusos nos tachan a los ucranianos de traidores, pero no es esto, es que como eran tan brutales y toda la resistencia que se encontraban, para ellos era traición, como ahora, que para ellos es traición, que Ucrania quiere tener una vida separada, una soberanía, una autonomía, y la gente que creaba ese tipo de movimientos, pues se tachaba de nazi en los años 40, ¿eh? Y pues se tacha de nazi hasta hoy. Y para nosotros no son por supuesto la gente que intentó liberar su país, liberar su tierra, y hay muchos de ellos que son verdaderos héroes, como este señor que salvó la vida de muchísimas personas, compatriotas suyos, que de otra forma estarían masacrados por la máquina represiva soviética. Entonces eso es una de las razones por la que los rusos en el año 2014 retomaron esa leyenda, ese mito de los nacionalistas ucranianos, ¿no? Que porque no queremos estar con ellos, porque nos resistimos, porque no les queremos entregar nuestras tierras voluntariamente, pues somos nazis. Así de fácil, ¿eh? Entonces, por supuesto, hay alguna persona que es un poquito más radical que otra, pero os aseguro que en comparación con la gente que vive en otros países no somos nada nacionalistas. Deberíamos serlo, ¿eh? Y yo espero que esa guerra nos devuelva nuestro orgullo por nuestro país, por nuestra identidad, ¿eh? Y que ser nacionalista no sea tachado como una palabrota, como un insulto, sino que sea una palabra normal que defina a una persona que ama a su patria. Y ahora, para finalizar nuestra excursión, nos vamos al templo. El templo de Truskavet se llama el bebedor de aguas minerales. En realidad es una palabra francesa, buvette, que suena muy chula, pero no encontré una traducción exacta, así que pues lo vamos a llamar el bebedor. Y vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo mi pase, que es mi tarjetita, y vamos a elegir el agua
Aquí hay varias salas, en cada una hay el agua principal. Aquí se llama naftusa, porque, vamos por acá, tiene sabor a nafta, que es petróleo, y era un agua que acompañaba la extracción del agua de petróleo. Entonces aquí es la distribución y vamos a coger mi vasito universal. ¡Chachán! Y aquí vamos a beber 150 gramos de agua. Aquí está. Aquí estamos. Vamos a beber este agua que no se puede beber así directamente porque destruye el esmalte de dientes y además huele a nafta, huele a petróleo, pero es muy buena para los riñones, así que aproveche y venceremos.